Buenas noches. ¿Ya? Déjela ahí, a ver. Déjela ahí. ¿Ya? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Estamos ya aquí para dar un último evento sincrónico. La idea es que trabajemos ya nuestro último cuarto módulo, que tiene que ver con el tema de desarrollo humano. Entonces, pues cualquier pregunta que puedan tener, vamos a hacer la misma dinámica de siempre. Vamos a arrancar con una breve introducción de todo lo que tiene que ver con el módulo y ya más adelante pues vamos a dar un espacio para que hagan todas las preguntas que puedan tener al respecto. Bueno, en primer lugar, este es un módulo que es especial en lo que tiene que ver con el desarrollo humano y también en diferenciar lo que es el crecimiento económico y el desarrollo social como tal. En las lecturas que ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar, se habrán dado cuenta que dentro de un país es importante tener el crecimiento económico como un insumo para lograr el desarrollo social y económico también, pero no es suficiente. En nuestro país, que es un país caracterizado por altos niveles de desigualdad, por importantes niveles de pobreza, población rural, se darán ustedes cuenta que es importante pensar más allá de ello y que arranquemos pensando en la necesidad de llegar a más que un desarrollo económico social que pueda potenciar obviamente las capacidades de cada una de las personas. Trabajamos también dentro del módulo algunas cosas que están muy relacionadas, en el caso particular colombiano, con lo que es el proceso de paz en estos que se desarrollaron a partir del gobierno Santos, que pues muchos esperamos que se materialicen dentro de este gobierno y que pues como se venía trabajando en los foros, ustedes vean también la necesidad de ver
esos acuerdos de paz como conocimiento que pueda facilitar las cosas para potenciar un desarrollo económico y social en el país. Cuando nosotros hablamos de los acuerdos de paz, hablamos de una serie de acuerdos en los que tanto el Estado como en este caso puntualmente la guerrilla de las FARC han decidido realizar una serie de pactos que permitan en el corto y mediano plazo la conformación de unas bases que por lo menos garanticen una paz estable y duradera. Hay varios puntos dentro del acuerdo que se los voy a sintetizar un poco para que los tengan en cuenta. No sé si ya han tenido de pronto la posibilidad de estudiarlos, de mirarlos a profundidad y de cómo todo esto tiene que ver con el tema del desarrollo económico y social. Uno de los puntos importantes que toca el acuerdo como tal es lo que tiene que ver con una reforma rural integral. ¿Esto a qué se refiere? Una reforma agraria eh, que en primer lugar potencie, en el caso de Colombia, que siempre ha sido nuestro mayor problema para generar desigualdad, que es la reeducación de la pobreza. Esa reeducación de la pobreza tiene que contar con cosas muy importantes que tienen que ver básicamente con una reforma agraria estructural, una reforma agraria que permita que se acabe con la concentración de la riqueza. Ustedes saben que hay un alto porcentaje de las tierras que se encuentran concentradas en muy pocas manos, en 4 o 5 familias que prácticamente el territorio colombiano. Y ese es un punto para poder erradicar la pobreza y para poder, obviamente, pensar más allá y lograr un desarrollo económico y social. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la participación. Parte del logro de la desmovilización de la guerrilla tiene que quitarles a ellos el tema del acceso político. Y eso pues obviamente tiene que ver con una serie de intereses que no se trata de garantizarle los intereses a la guerrilla, pero sí de darles ciertos beneficios que permitan que ellos participen en política, que ellos es en última su fin, pero pues que también garanticen una mayor inclusión y participación, no solo de este tipo de grupos, sino de la sociedad en su conjunto, con las debidas garantías, que es lo que se pide puntualmente. Eh, Eso implica también un aumento de participación en pro de la democracia y obviamente pues la garantía de ello, lo que se espera es obviamente reducir la violencia eh, que ha sido utilizada por este tipo de guerrillas como método de acción política. Entonces, esa es una. ¿A qué conlleva el tercer punto? El cese de hostilidades y lo que tiene que ver con dejación de las armas, ¿cierto? Ya se ha venido dando todo un proceso de
esos puntos en los que se tiene que trabajar para, como en una buena negociación, bien todas las partes. El acuerdo de paz obviamente es una apuesta, en primer lugar, por salir de la violencia, por terminar con un conflicto armado que lleva más de 50 años, que es un conflicto armado que ha agudizado el tema de la pobreza, que ha el tema del subdesarrollo, sobre todo en nuestras áreas rurales. Entonces, ese es cuando logremos salir de todo ese tipo de incógnitas, seguramente se va a potenciar el desarrollo social y económico en nuestro país. Eso va a ser fundamental. Entonces, de ahí la importancia de hablar del proceso de paz, porque es lo que está en este momento en nuestro escenario político y social, y es el punto importante en el que van a nivel, por lo menos administrativo, económico, presupuestal, a moverse gran parte de todo lo que tiene que ver el Estado colombiano y obviamente a través del gobierno. Les ruego que me aclaren si me están escuchando bien. Cualquier cosita pues a través del chat. Acá los estamos revisando. ¿Listo? El audio está un poco lento, entonces les vamos a pedir un poquito de paciencia. Bueno, hablando un poco del tema de los acuerdos de paz, hay una cantidad de circunstancias que hay que tener en cuenta en lo que tiene que ver con las víctimas, con las leyes de restitución, bueno, un sinnúmero de política pública que se va a tener que poner en marcha para poder materializar esos acuerdos y de ahí el tema que veníamos trabajando en los foros, de decirles a ustedes de la importancia y la necesidad de la voluntad, en primer lugar, de la voluntad política de los gobiernos para que eso se materialice y realmente se dé. Si eso no pasa, los acuerdos pues se van a estancar y vamos a tener un problema de conflicto nuevamente. También es importante que ustedes tengan en cuenta que si bien el conflicto armado y este problema puntual con la guerrilla de las FARC no es la solución a todo, pues es un paso importante. Obviamente no es el único de nuestros problemas, pero es un paso importante y es un paso que hay que dar. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad también de revisar los documentos en donde pues, se planteaban una serie de experiencias con unas políticas públicas que se han diseñado para mirar puntualmente el tema del trabajo de determinadas regiones y cómo han logrado algunas mejores resultados que otras en lo que tiene que ver con el desarrollo social y económico. Obviamente es innegable que en nuestro país hay un punto innegable en el que es importante hacer claridad en que sí existe una brecha de desigualdad muy grande, sobre todo entre el sector rural y el urbano, que el tema del conflicto armado pues obviamente también obedece a una serie de abandono, por decirlo así, del Estado en ciertas regiones, en todos los sentidos, que es un tema que también hay que atacar. Y hablar de un tema de pobreza es hablar de un tema importantísimo en la economía. Todas las políticas económicas orientadas por países que están a su alrededor deben estar en primer medida orientadas a garantizar el bienestar de la sociedad y a reducir al máximo sus niveles de pobreza. Ese es el éxito realmente de un país y que le pueda garantizar salir del subdesarrollo, garantizar un desarrollo no solo económico, sino social. Entonces, hay una gran diferencia cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, del PIB per cápita, por ejemplo, en el que, digamos, de todos los bienes y servicios que se producen en el país en un año, se calcula sobre el total de la población, se divide entre todos y de ahí decimos que ese es el PIB per cápita.
Eh, este es un indicador que se tiene mucho en cuenta para los temas económicos, pero pues que si lo vamos a traducir a la realidad, pues tampoco es que en realidad sea el indicador ideal, ¿no? Hay concentración, obviamente, de la riqueza, obviamente no podemos hablar en un país en el que la mayoría de la gente, si acaso llega a ganarse un salario mínimo, de decir que su PIB per cápita supera los 2 o 3 millones de pesos, porque estaríamos diciendo una gran mentira. Es un tema que se tiene en cuenta, se tiene en consideración, pero que no traduce 100% la realidad tal cual es, y en eso hay que tener esa claridad, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de ese tipo de indicadores. Eh, Obviamente ese es un indicador que se tiene muy en cuenta cuando se sacan algunos índices con los que se trabaja sobre todo el PNUD, eh, para mirar los niveles de pobreza en comparación de unos países y unas regiones con otras. Eh, Cuando ustedes vieron el documento también de los indicadores, pues tuvieron la oportunidad de trabajar y darse cuenta que este tipo de indicadores eh, sí, estoy viendo que están comentando que hay un poquito de fallas en la conexión. El internet, la verdad, está un poco lento. Les suplico que tengamos un poquito de paciencia con esa situación. El audio va llegando poco a poco, pero va llegando y creo que en ciertos momentos se escucha bien. Listo, hasta el momento pues, no les he compartido nada en la pantalla, no estamos mirando ningún documento en específico. Entonces, pues no hay mucho problema con el tema de la visualización del audio. Retomando un poco entonces en nuestro tema, cuando hablamos de los indicadores con los que se trabaja, sobre todo en algunas organizaciones como el PNUD, es importante tener en cuenta que se trabajan en base a temas, por ejemplo, de alfabetización, que se trabaja en base a temas de indicadores de pobreza, de ingreso, que es lo que hablamos del PIB per cápita, indicadores, por ejemplo, como el de desarrollo humano, que trata de ser un poco más integral porque no solamente se basa eh, desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Ese analiza no solo la esperanza de vida al nacer, sino también las tasas de alfabetización en los adultos, la tasa bruta de matriculación, pero intenta ser un poco más integral cuando a ese tipo de indicadores eh, se revisan otro tipo de dimensiones como el conocimiento, como un nivel de vida digno, un nivel de vida larga y saludable. Entonces, ese es más o menos el punto en el que nosotros pues, podemos hacer énfasis a nivel de esa diferenciación que hacemos en ello y crecimiento económico. Crecimiento económico, pues fácilmente podemos hablar de que el PIB creció y de que la economía creció, pero eso no necesariamente va a traducir una mejora en las condiciones de la calidad de vida de la población, ni del total de la población, ¿sí? Entonces, hablamos también que es importante tenerlo en cuenta. Que nos interesaba un poco con el tema que se ha venido trabajando en el diplomado en este último módulo. Que se viera cómo va de la mano el tema del crecimiento y todo lo que tiene que ver con la parte de la economía, con el desarrollo social, cómo ciertas condiciones del mejoramiento de la calidad de vida inciden e impactan de una manera importante en la calidad, en el desarrollo, perdón, en el desarrollo individual de las personas dentro de muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la salud, de la educación, del acceso a la vivienda, del acceso al agua potable, eh, de la calidad misma de la educación. Entonces son una serie de elementos que son importantes que se tengan en cuenta y cómo analizar también una serie de factores políticos, económicos, ambientales,
que inciden en ello y que obviamente hay que tener en cuenta. Bueno, pasando un poco a temas de pobreza humana, que han surgido y que han sido bien interesantes, como el índice de desarrollo relativo al género, por ejemplo. Nosotros hablamos de desigualdad, pero también hablamos de un tema de redistribución del ingreso y de unas diferencias importantes entre hombres y mujeres que tampoco se puede desconocer. Eh, como país tercermundista todavía tenemos ese tipo de brechas, de rezagos a nivel cultural, que también es un tema que nos impacta mucho y que es imposible no tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo ese tipo de alguna manera de sentido cultural incide en el acceso, por ejemplo, de una mujer a la educación, cómo es diferente en el de un hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la necesidad de a veces ver que se dice que la mujer se debe quedar en la casa, que no tiene por qué estudiar, que para qué estudia, también en el nivel de ingresos, porque en el caso de que exista eh, un mismo empleo con unas mismas funciones, si gane más un hombre que una mujer. No es en todos los casos, pero sí es un tema que se da y que es importante tenerlo a consideración, ¿no? También lo que tiene que ver con el índice de potenciación de género, que también involucra una serie de elementos que son bien interesantes, como la participación política en la toma de decisiones, la participación económica, lo que tiene que ver básicamente con un punto importantísimo que es el poder sobre los recursos económicos, eh, y eso es algo que incide directamente en el bienestar de una familia, de un hogar, y de cómo también el ser humano como individuo es capaz de potenciar y de potencializar todas sus capacidades, lo que tiene que ver con un texto de McNick, por ejemplo, que en algún momento se lo señalaba, de, de desarrollo a escala humana, de una serie de elementos que potencian al individuo como tal, y al potenciar al individuo, pues potencian a las eh, creo que también dentro de las discusiones que hemos dado en los foros, pues se dieron discusiones, participaciones interesantes en cuanto a ello y en cuanto al tema del proceso de paz, todo lo que implica a nivel económico, que era un poco la pregunta obligada, y obviamente entre más se mejoren las condiciones de vida de un país, pues obviamente más se va a mejorar el nivel de ingresos y el nivel obviamente económico, pero lo más importante es que sea desde el punto de vista social. Eh, como tal, eso es puntualmente lo que, y a grandes rasgos, lo que hemos venido trabajando durante este módulo. No sé si ya podemos abrir de pronto un espacio a preguntas que ustedes puedan tener ya puntuales frente al desarrollo como tal de este tema, en el que de pronto pues les podamos dar algún tipo. Eh, bueno, estoy viendo ya a partir de este momento, pues vamos a entrar como a las preguntas, a las inquietudes, a hacer un poquito más de interacción con ustedes. Veo, por ejemplo, un comentario de Lubin, quien dice que no ve la economía como un ser humano que necesita crecer y desarrollarse, que no se puede una o la otra solamente. Supuesto que no, en eso estamos completamente de acuerdo. Para que haya crecimiento eh, debe haber desarrollo y debe darse de la mano. Pero el énfasis que se trata de hacer desde este punto de vista de la lectura es entender que puede darse el crecimiento por sí solo,
a nivel de crecimiento económico, podemos hablar de que hay crecimiento económico, pero que eso no necesariamente implica que haya un desarrollo, un mayor desarrollo social y económico en la región, en una región determinada o en un país. Entonces, se necesita que haya el crecimiento económico para desarrollarse, pero obviamente el tema del desarrollo implica otra serie de factores, implica voluntad política, implica políticas que garanticen mejores accesos a la educación, a la salud, a la calidad de la educación y de la salud, al desarrollo de políticas que realmente estén orientadas al tema de la erradicación de la pobreza, como hablábamos también en un punto determinado de estos programas sociales, como Familias en Acción. Entonces son programas que deben existir porque en un momento determinado ayudan a la población que deben ayudar, pero que en el largo transcurso del tiempo terminan siendo una política asistencialista más conflicto que cualquier otra cosa. Entonces, son programas que obviamente deben ir de la mano de otro tipo de políticas eh, más estructuradas que realmente ataquen el problema de raíz, ofrecer mejores capacidades en el momento de poder acceder a una vivienda digna, a mejores calidades de educación y de la salud, que realmente impacten en el empleo. Lo ideal es que se generen empleos dignos para las personas, que las personas aprendan a vivir, a subsistir de su trabajo y no de una política asistencial del Estado. Lida nos comenta que materializar los acuerdos es una ardua tarea a mediano y largo plazo en donde debe existir un compromiso de parte de todos los actores. Completamente de acuerdo. Ahí necesitamos el compromiso de todos. Materializarlo es, o sea, todo en el papel queda muy lindo, eh, pero si no trasciende, pues no sirve para nada. Entonces, lo importante de los acuerdos es llevarlos a cabo, es materializarlos, es generar un compromiso, no solo desde el punto de vista político, sino también social, en tener en cuenta que es una necesidad de nuestro país, eh, no solo desde el punto de vista económico, es una necesidad de bienestar social. Es algo que requiere el país, que no nos va a resolver todos los problemas, pero que es un paso importante. Entonces es una apuesta que hay que hacerle, pero que va a depender desafortunadamente en una gran medida de por el gobierno de turno. Pues desafortunadamente esos que los gobiernos a veces ponen un poco de trabas al desarrollo de los acuerdos. Hoy por hoy también está sonando mucho la noticia de que en el Congreso pues no fue aprobada las curules para las víctimas. Entonces ese es un golpe a los acuerdos, es un golpe al proceso como tal, cuando tampoco se cumplen desde el punto de vista de los actores desmovilizados, de la guerrilla, que, bueno, no sé, se forman nuevas células y como que se generan nuevamente como esos pequeños grupos terroristas y de ese tipo. Entonces eso implica que obviamente va a ser un tema complicado, y que esperamos que obviamente pues se lleve a cabo esa materialización efectiva de los acuerdos, pero pues dependerá y ya veremos. Por supuesto, el tema de los gobiernos de turno. Colombia tiene un gran problema y es que nunca ha tenido políticas estructurales, políticas que obliguen a los gobiernos a asumir una cosa o la otra. Por eso de pronto también es un poco el rezago. Eh, ese subdesarrollo también se debe, y que han tenido una muy buena intención no han logrado desarrollarse en el tiempo, y lo mismo ha pasado con las instituciones, porque
todo lo que pretende hacer bien un gobierno luego llega otro y lo deshace, entonces eso siempre ha sido muy complicado. Entonces es la necesidad de esas políticas estructurales y de una verdadera institucionalización. A nivel territorial es complejo el cumplimiento de los acuerdos. Por supuesto que sí, el mayor problema desde todo punto de vista es el sector rural. El Estado tiene una gran deuda con los territorios. Eh, no está de más decirlo, gran parte del surgimiento de las guerrillas y de los grandes problemas de este país se han debido al abandono del Estado. Entonces, ese es un punto importante y pues si no hay un Estado que realmente pretenda eh, echarse al hombro esa política de sacar a flote a los territorios, pues va a ser muy complicado. El tema de la reforma agraria integral está como primer punto dentro de los acuerdos. Ahí es donde está un poco el meollo del asunto y donde viene un poco el tema de hablar de la voluntad política de los gobiernos. Parte de lo que se plantea incluso desde parte de la guerrilla es hacer una redistribución de la tierra, generar una reforma agraria seria que permita una serie de ventajas para todos y no ese alto grado de concentración que existe en este momento. Pues si vamos a la realidad, estamos hablando de una serie de intereses políticos y económicos muy fuertes, de gremios y de sectores económicos muy poderosos que tienen cooptado al Estado colombiano, pues obviamente va a poner un punto difícil ahí para lograr materializar ese punto. Sí, realmente el problema de la presencia del Estado en regiones muy apartadas ha sido un gran problema. No ha existido nunca un compromiso real de llegar a las regiones de una manera efectiva. Eh, digamos que es inconcebible que en pleno siglo XXI todavía en nuestro país tengamos eh, municipios en los que no llega la luz, no llega el agua, no tienen un acueducto, no hay una política de vivienda digna. Entonces, ese es un punto importante que es un determinante en el desarrollo económico y social, que de no afectarse, pues no va a pasar nada. El tema del sector rural es sumamente complejo y ese tema sí es que es básicamente de pura voluntad política, ahí no hay otra cosa que hacer. Entonces, más allá de los acuerdos de paz y más allá de las ayudas y más allá de los programas sociales, si no se hace una intervención real en ese tipo de sectores, pues es muy difícil que realmente salgamos del subdesarrollo en el que estamos en este momento. Por supuesto que sí, afecta el desarrollo, afecta el crecimiento, lo afecta todo. Eh, y un punto importante es el tema de los indicadores. El tema de los indicadores no traducen en la realidad esos efectos, ¿no? Entonces, mucho cuando hablamos de pobreza y todo eso se basa en una serie de indicadores que se sacan, en reportes, por ejemplo, para el caso colombiano que obtenemos del DANI. Entonces, ese tipo de fuentes de los que se obtiene la información, que también me gustaría hacer énfasis en eso, es algo en lo que debemos de ser demasiado cuidadosos. Eh, muy difícilmente en algunas cosas como por ejemplo los reportes del DANI se alejan mucho de la realidad también, ¿no? Entonces se habla del empleo no formal, de pronto es un poquito absurdo decir también que considerar a una persona ocupada porque se dedica 2 o 3 horas a la semana a hacer cualquier actividad, entonces ya está ocupada y entonces ya tiene trabajo y entonces ya tiene un ingreso, eso es un poquito descabellado y desgraciadamente
muchas de la información a la que se accede estilo y es de ese tipo, entonces no tenemos una información verídica, no tenemos un estudio serio que realmente permita medir los niveles de pobreza tal cual son y sus causas, y cuando no se cuenta con esa información, eh, con ese nivel de fidelidad, pues es muy difícil también implementar buenas políticas que se orienten a acabar ese tipo de problemas. Claro, el tema de la corrupción es fundamental, es un tema, creo que hoy por hoy cada día nos damos cuenta que el tema de la corrupción en Colombia va mucho más allá de todo, ya pasa a límites insospechados, eh, siempre hemos tenido gobiernos corruptos, eh, y ese es un problema serio del que tenemos que tener claridad en cómo vamos a lograr salir de allí. Entonces, ese es otro punto interesante. Colombia tiene un gran problema con respecto a la corrupción, a los recursos que se destinan mal, a los que se roban. Claro, aparte del tema de la corrupción, también tenemos un serio problema a nivel estructural, a nivel de las instituciones, tenemos un serio problema a nivel de una serie de políticas públicas que son mal diseñadas desde todo punto de vista. Son políticas públicas diseñadas como pañitos de agua tibia, no resolver un problema de fondo, a crear, de hecho, nuevamente trampas de pobreza. Entonces, ese es un punto importante, es que hay que atacar, pero definitivamente si no se le pone énfasis en lo que realmente se debe hacer, pues va a ser muy difícil. Considero que el panorama real no va de la mano con ser parte de la OCDE. Desde mi punto de vista, estamos lejos de estar en el club, aún teniendo en cuenta esta brecha tan marcada de desigualdad. El tema de la OCDE es un tema bien interesante también, ¿no? Hace poco Colombia hace parte de esta organización, que es una organización, perdón, para la cooperación y el desarrollo. Hacer parte de este tipo de organización y estar como este tipo de estados que uno podría catalogar como que han tenido cierto desarrollo a nivel de la región en América Latina, pues dista mucho de la realidad, vuelve y juega, y eso es un tema importante que nos permite verificar algo, ¿no? Las cifras dicen muchas cosas, el papel lo aguanta todo, pero la realidad suele ser otra. Entonces, hacer parte de este selecto grupo, pues vamos a ver qué tipo de garantías nos van a ofrecer o qué tipo de garantías nos van a permitir a nivel de las políticas que se logren promover en cuanto a mejorar el bienestar económico de la población, ¿no? Pero pues es un tema bien complejo. El Lubin también habla de un tema importantísimo que es la manipulación. Eh, Te agradezco por también. Es un tema bien interesante. Eh, la manipulación de los medios, la cooptación de los medios, sobre todo en el país, es también un tema bien interesante, ¿no? No hay que comer todo lo que nos dicen, hay que tener que ser siempre, manejar un sesgo frente a las cosas, comer entero, y no hay que creer todo lo que dicen en los noticieros sobre todo. Es un tema interesante, otro de los problemas que tiene nuestro país, tiene problemas muy serios en muchos de los sentidos, entonces pues esperemos que este tipo de intentos, el intento del gobierno Santos con el acuerdo de paz es un
intento loable, es un intento interesante, es un intento al que hay que apostarle, pero pues en el 100% de nosotros. No sé si preguntas puntuales frente al tema de los indicadores, al tema de los programas sociales, de los que trabajamos en los foros. Si de pronto hay una que otra pregunta que pueda allá de lo que vaya al módulo, pues que recordemos que ya este es nuestro último sincrónico. Ya el diplomado, tengo entendido que les dieron 2 o 3 días más para finalizar las actividades, entonces pues ya estamos al cierre de todo. Entonces pues cualquier pregunta pues la vamos a tener en cuenta. El problema radica en el que el gobierno colombiano no ve a las regiones con los mismos intereses. Sí, realmente el problema de Colombia ha radicado siempre en los gobiernos y en los intereses políticos. Eso es una realidad que no se puede desconocer. Eh, por ahí dicen que el que llega a robar y llega a pagar favores y llega a cualquier otra cosa menos a realmente a trabajar de una manera seria y comprometida por el desarrollo, sobre todo social, de nuestro país. Entonces, hace falta, hace falta que realmente llegue alguien que tenga la verdadera voluntad política de sacarnos de donde estamos. No es imposible, es una tarea que implica de pronto salir un poco del interés personal y realmente llegar a ese interés colectivo por el que realmente se trabaja y por el que se pensó en una democracia, pero pues es un tema complejo. Eh, Hay una serie de inconvenientes que se han venido dando con el tiempo, hay una gran serie de factores que nos impactan de una manera fuerte, eh, sobre todo en el tema económico. Ahorita con la coyuntura que estamos viendo con la ley de financiamiento, que es eh, un duro golpe al bolsillo con todo el tema del IVA a la canasta familiar, son muchas cosas, ¿no? También el gran flujo de gente de Venezuela que está llegando a nuestro país, que también es un tema importante que hay que considerar, que hay que evaluar, que hay que definir políticas migratorias, hay que generar mayores controles, hay que generar políticas de atención a esa población, eh, hay que mirar muchas cosas. Entonces, gran parte de la intención de este diplomado era que ustedes pues se pudieran dar cuenta que cualquier cosa, por mínima que parezca, impacta fuertemente en la economía y que un impacto en la economía genera un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Entonces, eso es un tema. Pregunta Luen, la OCDE únicamente se basa en cifras y no en la realidad del país. Las cifras se maquillan, el papel lo aguanta todo, pero ¿y la realidad cómo se oculta? ¿No hacen visitas o algo así? Eh, pues uno creería en el ideal, en el deber ser de las cosas, que debería ser así. Obviamente que van a evaluar ciertas cosas para ver si hacen partícipe en un país de ese tipo de organizaciones. Aun cuando nosotros hablamos de la OCDE como un centro de cooperación para el desarrollo económico, el simple hecho de tener la palabra económico ya lo convierte en un interés político de primera mano. Entonces, cuando estamos hablando de una organización de determinados países en los que ya hay pues, por medio y obviamente intereses económicos, pues ya se empieza, porque ya están los intereses ahí sobrepasándolo todo. Entonces, eh, seguramente ese es un tipo en el largo plazo veremos de qué se trata y cuál será la intención de primera mano de estar ahí, cómo sería el beneficio de ellos de tenernos a nosotros ahí. Muy seguramente hay un interés económico,
pero bueno, ese es el asunto. La persona que está en línea es Claudia Viviana. Bueno, no sé, cualquiera de los dos, pues bienvenidos. Y pues nada, esperamos que sigan participando. Entonces, ese es el tema de la OCDE. Desafortunadamente, donde hay un interés político y económico, se va a desdibujar la realidad. Ese es como el punto clave ahí. No sé si tengan otra pregunta, quieran participar de otro asunto. Pues ya estamos finalizando el diplomado, entonces pues aprovecho para decirles bueno, que espero que haya sido de su agrado, que hayan logrado satisfacer todas las expectativas que tenían frente al diplomado como tal, que les haya dejado algo, un aporte especial para su vida, para su conocimiento, desde lo personal, desde lo profesional. Esperamos que contar con ustedes de pronto en cosas que más adelante logremos sacar. Esperamos también que logren participar todavía que tienen tiempo para completar todas las actividades y logren certificarse pues como debe ser. Y nada, más que cualquier otro punto, pues es eso, ¿no? Está un poquito lenta la y otra de las preguntas, ¿qué beneficios trae ser miembro de la OCDE? La OCDE como organización, pues básicamente se trata de lo que hace es de promover una serie de políticas que están orientadas a todo lo que tiene que ver con el bienestar económico y social de un país. El beneficio podría ser que en un determinado momento se pudiesen financiar algún tipo de proyecto que esté orientado a este tipo de necesidades, a satisfacer ese tipo de necesidades que hablan de bienestar económico, estudios de primera mano y con apoyos también de primera mano para este tipo de procesos a nivel de inversión que podrían ser importantes para el país. Nos pone una serie de consideraciones a nivel social que podría considerarse también como nos muestra como un país de pronto un poco más desarrollado de lo que realmente somos. No sé qué tan beneficioso pueda llegar a ser eso en el tiempo, pero es básicamente eso, ¿no? Es una reunión de países en los que se hace una cooperación entre todos para potenciar a nivel económico las regiones. Ese sería como el beneficio puntual desde el punto de vista de lo que hace la OCDE. Bueno, nombrar la participación activa que tuvieron todo el tiempo en este tipo de escenarios y aprendizajes. Aprendí muchas cosas. Eh, Hubo gente que siempre llegaba con un planteamiento interesante, con una visión diferente de las cosas y todo eso a manera de reflexión y es algo que enriquece y que también mejora el aprendizaje. Entonces, eso es importantísimo. El tema de las lecturas, pues espero que las hayan aprovechado, que las hayan podido hacer todas. Les recomiendo si pueden leer los textos finales de los acuerdos de paz para que ahí van a lograr entender
mucho de la realidad de nuestro país desde el punto de vista del conflicto, también desde el punto de vista económico y del subdesarrollo. Es un texto un poco largo, pero créanme que es realmente interesante y que les va a ayudar a entender muchas cosas. También tengo también una serie de lecturas y de material que les voy a compartir por si en algún momento les interesa de pronto leerlo a través de Jefferson, que ha sido nuestro monitor, que también ha estado todo el tiempo pendiente y colaborándonos en todo momento. Entonces, a través de él pues les vamos a hacer llegar también ese material para que pues lo puedan estudiar y pues puedan ampliar como sus conocimientos y todo lo que han venido aprendiendo con el diplomado como tal. Les agradezco también muchísimo a todos, ha sido una experiencia pues muy bonita, esperemos que haya sido un aprendizaje realmente desde todo punto de vista y nada. Sí, el tema de las cifras, lo que les digo, el papel lo aguanta todo, entonces la recomendación para la vida incluso es que no coman entero, que siempre miren todo desde un punto de vista crítico, eh, que traten ustedes mismos de hacer bajo su propio criterio un análisis de la situación, eh, que traten de ser imparciales en sus análisis, que los hagan desde un punto de vista responsable y pues nada, espero que les sirva para la vida, espero que les sirva de aquí en adelante y que nos podamos encontrar de pronto más adelante en otro tipo de escenarios. Ha sido un placer compartir toda esta experiencia con ustedes. Pues los dejo, que tengan buena noche. Como les digo, les compartimos un material para que lo puedan revisar y trabajar. Y nada, por favor terminen con éxito su diplomado para que se puedan certificar. Buenas noches.